completo. Ok. eh, Buenas noches. Nosotros somos Juliana Franco, Génesis Franco y Yuli Bergonza con el tema de fisiología y fisiopatología intestinal y con lo que corresponde a los síndromes malabsortivos. Eh, Iniciando con el tema, nosotros tenemos que hablar de conceptos básicos. En este caso tenemos a la digestión y a la absorción. Eh, la digestión es el proceso de transformación de los alimentos ingeridos en sustancias más sencillas que es para que sean absorbidas. Esto tiene inicio desde que los alimentos entran a la boca, por la intervención, en este caso, de la amilasa salival, y en el estómago por la lipasa y la pisita, y la alpexina. Pero es en el intestino delgado donde tiene lugar la mayor parte de este proceso. Cuando llega la comida al duodeno, produce las células duodenales generen colecistocinina, que es la CCK, y la secretina. Además, estas secretinas son las que apoyan a que los nutrientes sean hidrolizados, es decir, se transformen de una forma más sensible para que se puedan absorber. Cuando ya estos alimentos están en esta forma sensible, por medio de los enterocitos pasa lo que es la absorción, que no es más de estos productos, no es más que el paso de estos productos simples de la luz intestinal hacia la circulación linfática o portal. De ahí, un ejemplo de digestión y absorción, o lo primero que tenemos que tener en consideración es la cobalamina, que es en este caso, la vitamina B12. Iniciando con su digestión, tenemos que esta proviene de la proteína animal y al momento de que cae en el estómago por medio de la acción del ácido gástrico y la pexina, se separa la proteína animal y deja a la cobalamina suelta. De ahí esta se une a la proteína ligadora de cobalamina. Y en el duodeno, por la acción de la tripsina pancreática, este complejo se degrada y la cobalamina se libera y se une, en este caso, al factor extrínseco. Eso hablando de digestión. Y para su absorción, como ya vimos que esta cobalamina se separó de su proteína ligadora y se unió al factor intrínseco, en su absorción este factor intrínseco va a ir a sus receptores específicos y por ende, este, es- pasan y se almacenan en el hígado. Ahora, también tenemos que, dependiendo de la patología, puede haber una alteración en cualquiera de estas partes, pero las patologías principales que nosotros vamos a encontrar van a ser la gastritis atrófica, la anemia perniciosa, la insuficiencia pancreática y el sobrecrecimiento bacteriano, y adicionando también a las cirugías. Disculpe. Ahora, puedo yo determinar cuál es la patología que me está causando este déficit de vitamina B12 o de cobalamina? Nosotros podemos utilizar un test que se llama el test de Schilling, que se va a encargar de determinar la etiología de la pato. En este caso, el test, en primera instancia, nosotros colocamos un poco de vitamina B12, pero intramuscular, para que los lugares de almacenamiento se llenan. Y después nosotros damos vitamina B12, pero vía oral. Esta vitamina B12 tiene que estar marcada. De aquí nosotros tenemos que esperar un periodo de 48 horas. ¿Para qué? Para después de estas 48 horas medir esta vitamina B12, pero mediante la orina. Si nos da un resultado menor al 7%, nosotros hablamos de una mala absorción. Ahora, con esto, ¿cómo podemos determinar cuál es la patología de base o la que me está causando esta mala absorción? Aquí se hace un juego entre las correcciones. En este caso, nosotros tenemos que administrar vitamina B12 con un acompañante para así ir determinando cuál es y cuál no es la patología de base. En su primer ejemplo, nosotros tenemos la vitamina B12 dada con hierro. Si se corrige la deficiencia, estamos hablando de que la causa es una anemia perniciosa.
También podemos hacer esto con enzimas pancreáticas y antibióticos. Si con las enzimas pancreáticas se corrige, hablamos de una insuficiencia pancreática. Si se corrige con antibióticos, hablamos sobre un sobrecrecimiento bacteriano. Pero si no se corrige, nosotros ya vamos a hablar de una lesión en el hilio terminal, que no va a permitir esta absorción. También nosotros tenemos que hablar de las sales biliares. En este caso, tenemos que en definiciones específicas, la bilis está compuesta por agua, electrolitos, fosfolípidos, colesterol, pigmentos biliares y ácidos biliares. Ahora, en sí las sales biliares tienen en el origen en el hígado, en este caso por los hepatocitos. De aquí van hacia la vesícula biliar en donde se van a almacenar. De aquí, cuando ya vemos en este caso que la comida llega al duodeno, hay liberación de la colecistocinina que va a hacer que la vesícula se va a contraer y vacíe todo el contenido hacia el duodeno. Con este contenido de ácido biliares vertido en el duodeno se va a dar la absorción. En este caso de colesterol, vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K y las grasas. De ahí cuando ya pasa por el duodeno, llegan hacia la parte del hilo terminal, en donde la flora bacteriana va a desconjugar los ácidos biliares. Y gracias a esto, en el hilo terminal, se van a reabsorber estos ácidos biliares, van a pasar a la circulación portal, donde van a volver al hígado, se van a reconjugar y van a dar nuevamente inicio a este ciclo, que es el origen de ácidos biliares. De ahí, ya hablando de la fisiopatología, tenemos tanto para mala digestión y la mala absorción. Cuando hay mala digestión, normalmente es por una alteración en la hidrólisis o que está defectuosa de los nutrientes. Sus causas más comunes van a ser la no activación del pH duodenal, la disminución, en este caso, de la formación de enzimas pancreáticas, la situación también de deficiencia de enzimas pancreáticas. Normalmente la no activación del pH se va a dar por gastrocnomas o por alteraciones neuronales mediadas por el nervio vago. Los procesos que disminuyen la formación de enzimas pancreáticas se van a dar por pancreatitis crónica o el CA de páncreas. Y las situaciones de déficit de enzimas van a ser por la intolerancia de lactosa más comúnmente. De ahí tenemos la mala absorción que se produce por una absorción de la mucosa defectuosa. Las causas más comunes vamos a tener anormalidades de la mucosa intestinal como la amiloidosis, la enfermedad celíaca, Crohn, enteritis por radiación. También tenemos una disminución de la superficie de la oclusión, que en este caso puede ser un síndrome del intestino corto, un bypass, una resección ileal. La disminución de la concentración de sales biliares, como ya les había mencionado anteriormente, enfermedades hepáticas, sobrecrecimiento bacteriano, enfermedades o resección ileales. Las infecciones como las de Whipple, enfermedades infecciosas parasitarias y bacterianas. También puede haber obstrucciones linfáticas, dadas por fármacos como la colestiramina, los laxantes o el mesertán, y las inexplicables que no tienen una causa, por así decirlo, aparente, que se las relacionan un poco más al síndrome de carcinoide, diabetes, hiper o hipotiroidismo, insuficiencia renal. En su clínica tenemos que los síntomas se van a dividir en comunes, asociados y específicos. Los comunes vamos a tener que predominan la estatorrea, la pérdida de peso, la malnutrición. Los asociados pueden estar el malestar abdominal y la distensión abdominal. Y los específicos, que es la hipocolesterolemia, la hipoalbuminemia y los trastornos hidroelectrolíticos. De ahí nosotros también tenemos este gráfico, pero este gráfico es netamente para hablar un poco de lo que es la estratorrea. Aquí nosotros vamos a hacer un cribado, en donde vamos a medir la cuantificación de grasas en heces en 24 horas. Si está mayor a 7 gramos en 24 horas, estamos hablando de una estratorrea. Aquí nosotros vamos a hacer pruebas. En este caso, las que encabezan el estudio van a ser la prueba de la dexixolasa, la prueba de imagen, estudio inmunológico y el microbiológico. Aquí nos pueden dar dos situaciones. En la que está normal, hablamos de una mala digestión o por una insuficiencia pancreática exócrina.
Para confirmar esto, nosotros tenemos que hacer un test de secretina, que es la más sensible, el test de pancreolauril, el test de aliento con triglicéridos marcados, perdón, y estudio de la estasa y quimiotrixina fecal. Si estos no salen positivos, nosotros estamos hablando de que tenemos que dar un tratamiento con enzimas pancreáticas. Ahora, en el otro caso, si no sale normal, pero sale anormal, tenemos que tener en consideración que los valores tienen que estar menor a 4,5 gramos en orina a las 5 horas, de dar 25 gramos de dexilulosa. Ahora, aquí nos van a dar dos situaciones, la mala absorción, que ya les voy a explicar más adelante, y los falsos positivos, que normalmente encontramos en pacientes que son ancianos, pacientes ascíticos o que tienen insuficiencia renal. Ahora, en su mala absorción, nosotros tenemos que volver a hacer la prueba pero ya un poco más específica, en la que hacemos la prueba de D-silosa C14 o lactulosa H2, en donde nos van a dar otra vez dos situaciones, una de mala absorción y una normal de sobrecrecimiento bacteriano. Si hablamos de anormal sobrecrecimiento bacteriano, vamos a tener que hacer cultivos, en donde la confirmación van a ser cuando sean de 10 a la 3 microorganismos sobre mililitros. Si predominan anaerobios o colimorfos, tienen que ser de 10 a las 5 microorganismos sobre mililitros. El tratamiento para estos tienen que ser los antibióticos. Y por su contraposición tenemos la normal mala absorción, que aquí ya hacemos pruebas también un poco más específicas como la endoscopía, la radiología intestinal y siempre se diagnostican en la alfa-beta lipoproteinemia, la hipogamaglobulinemia, la enfermedad de Wilpot y la MAI. Bueno, a continuación, mi compañera Juliana Franco. Bueno, cuando se sospecha una enfermedad intestinal, los médicos tienen a su disposición una serie de pruebas diagnósticas que les permite identificar la causa y desarrollan un plan de manejo. Bueno, siguiente. Bueno, primer diagnóstico tenemos el test de mala absorción o test de Van Kammer. Este aquí sirve para confirmar la existencia de esteatorrea, que es la determinación cuantitativa del contenido de grasa de las heces, y se considera patológico cuando existe 7 gramos de grasa o más en heces en 24 horas. Siguiente. Bueno, luego tenemos el test de la dexilosa, que se utiliza para saber si la esteatorrea se debe a la mala absorción o mal digestión. La dexilosa es un azúcar que no requiere hidrólisis, es decir, no necesita ser digerida. Y su absorción solo depende de que la mucosa intestinal del yeyuno del ilio proximal esté indemne. Tras su absorción, se elimina por completo por la orina. Y si existe un daño mucoso, la dexilosa no se absorberá. Por consiguiente, esta no será detectable en la orina, lo que confirma la existencia de la mala absorción. Su uso es cada vez menor por la elevada tasa de falsos negativos, perdón, y no detecta pequeñas alteraciones. Y falsos positivos sobre crecimiento bacteriano, e insuficiencia renal en ancianos y ascitis. Siguiente, por favor. Bueno, luego tenemos las pruebas respiratorias. En los pacientes con mala absorción, este sirve para hallar la causa de esta. Es una prueba filial. Existen varios test respiratorios de diagnóstico. Entre estos, el fundamento básico es el mismo, que se administra un azúcar marcado isotópicamente por vía oral, se recoge el aire exhalado, se mide en el aire exhalado la existencia del marcador isotópico y si lo hay, el test es diagnóstico. De ello se cabe destacar el test respiratorio de la lactasa H2, que es diagnóstico de déficit de lactasa. Tenemos el test respiratorio de exilasa, marcada con C14, y de lactulosa H2, diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano. El test respiratorio de los ácidos biliares, marcados con C14, eh, coliglicina, que es un diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano y mala absorción de ácidos biliares.
Bueno, para diagnosticar una insuficiencia pancreática exocrina se dispone de varias pruebas. El test de aliento con triglicéridos marcados, y el test de la secretina pancreatimina. Siguiente. Bueno, también tenemos la biopsia intestinal, que también se obtiene mediante endoscopía. Es una extracción de una pequeña muestra de tejido intestinal, generalmente del duodeno, y luego se analiza microscópicamente. Se realiza cuando se sospecha de enfermedades como enfermedad celíaca, infecciones intestinales o trastornos de la mucosa, y la información que se obtiene permite identificar alteraciones microscópicas que ayudan a diagnosticar la causa de la enfermedad intestinal. También tenemos cultivo de aspirado duodenal, que sirve para confirmar la existencia de un sobrecrecimiento bacteriano, pruebas de imágenes. Todos los pacientes con mala absorción deben tener un estudio radiográfico del intestino delgado, y la mejor prueba para valorar el intestino es la enteroresonancia. Siguiente. Bueno, ahora tenemos el sobrecrecimiento bacteriano, también llamado SIBO. Este aquí es un síndrome caracterizado por una mala absorción asociada a un aumento del número de bacterias en el intestino delgado. La parte proximal del intestino suele ser estéril gracias a tres mecanismos: la acidez gástrica, el peristaltismo y la liberación de inmunoglobulinas. Las situaciones en que hagan que fracasen estos mecanismos serán la causa de un sobrecrecimiento bacteriano, como las situaciones hipocloridria, anemia perniciosa o gastrectomía. La estasis intestinal, por las alteraciones anatómicas la, como las estenosis, por ejemplo, enfermedad de Crohn, enteritis, posradiación, las fístulas, los divertículos o la cirugía gastrointestinal, o las enfermedades de motilidad intestinal como en la esclerodermia, y las inmunodeficiencias. Clínicamente se manifiesta como un síndrome de mala absorción, que es frecuente la anemia macrocítica por mala absorción de la vitamina B12, ya que las bacterias anaerobias las consumen. Sin embargo, no es habitual el déficit de ácido fólico, pues algunas bacterias anaerobias pueden, este, pueden hasta producirlo. El déficit de vitamina 12 no se corrige con un factor intrínseco, sino con antibióticos. Em, Siguiente. Bueno, esta es la definición. Bueno, siguiente. Me olvidé decir que le pasé. Bueno, como ya he dicho, los mecanismos de protección, la acidez gástrica, peristaltismo, inmunoglobulinas. Siguiente, por favor. Em, bueno, también, como había mencionado, las alteraciones anatómicas, el uso de medicamentos, el deterioro de la motilidad, van a hacer pues que todo este conjunto va a, van a ser causantes del SIBO. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico se establece con un cultivo aspirado intestinal. Em, Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico se establece con un cultivo de aspirado intestinal, más de 10.000 microorganismos o más de... Ah, bueno, y si son predominantes, anaerobios o coliformes, o con pruebas respiratorias como la de dexilosa marcada con C14, o la de la lactulosa H2, los ácidos biliares marcados con C14. Es frecuente la recurrencia. En este caso se realizan ciclos de tratamiento con antibióticos no absorbibles como la rifaximina durante 7 a 10 días o más. Los antibióticos selectivos son la primera línea de tratamiento para reducir la sobrepoblación bacteriana. Los probióticos pueden restaurar el equilibrio de la flora intestinal, prevenir recaídas. Y la dieta y el estilo de vida: una dieta baja en carbohidratos y el estilo de vida, evitar el estreñimiento por medio de la dieta, y mantener una adecuada motilidad intestinal también son importantes.
Gracias. Buenas noches, mi nombre es Genesis Franco y yo voy a continuar con la exposición acerca de la enfermedad celíaca y la enfermedad de Whipple. Ya, entonces, la enfermedad celíaca es una enteropatía producida por una reacción inmunológica. Este es desencadenado por el gluten, ya, y se desarrolla en individuos que están genéticamente predispuestos. Como podemos ver en la imagen, tenemos un intestino normal con vellosidades alargadas, normales. Sin embargo, en la enfermedad celíaca vemos como hay un daño del epitelio. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a las características, puede ser, tiene la característica de que es una enteropatía, una reacción inmunológica. Se produce por el gluten, tiene una predisposición genética y está asociado también a enfermedades autoinmunes. Dentro de la enteropatía, lo que sucede es que el gluten es una molécula muy compuesta, no solamente hidrato de carbono, sino también contiene proteína. El gluten al momento de descomponerse, en especial la gladina, es pobremente digerida en el tracto gastrointestinal. La gladina puede resistir a la acidez gástrica, enzimas pancreáticas, a las proteasas de las células del cepillo del intestino delgado. Entonces, como está pobremente digerida, no se degrada y entra no correctamente degradada al enterocito. Entonces, aquí ocurren los deaminados por la transglutaminasa tisular. Esta transglutaminasa tisular hace que se diamine la gliadina y la presenta a la célula presentadora de antígenos. Esto tiene relación que sucede por medio del haplotipo, de la predisposición genética, que es el HLA de Q2 y de Q8. Ya, una vez presentado ante la célula, una vez ha sido presentado el antígeno, se activan las células TCD4 que van a generar citosina y también van a generar células de memoria, ¿ya? Y es de estas células de memoria donde van a salir los anticuerpos antiglutamínico, antitransglutaminasa y endomisio. Ya, el problema con el antiendomisio es por la estructura similar con la transglutaminasa. Las citoquinas liberadas van a dañar el epitelio, generando apoptosis y pérdida de los bordes del cepillo y la estructura histológica natural de las vellosidades. Siguiente, por favor. Eso en cuanto a la enteropatía, ¿ya? Mediante una biopsia intestinal, nosotros tenemos la clasificación de Marsh, que se dividen en tres tipos. La normal, como podemos ver en la imagen, donde hay unas vellosidades alargadas, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En cuanto a la tipo 1, hay un aumento de linfocitos intraepiteliales, ¿ya? Se sospecha de enfermedad celíaca. En el tipo 2, en cambio, hay una hiperplasia de las criptas, es decir, que van a estar más alargadas y ya es una enfermedad celíaca. Desde el Marshall 2 nosotros podemos identificar que es una enfermedad celíaca. En el Marshall tipo 3, cualquiera de los Marshalls tipo 3, ya es como tal, se diagnostica una enfermedad celíaca, ¿ya? Donde vamos a tener una atrofia de las vellosidades, pero también van a haber algunas vellosidades un poco alargadas por un periodo de tiempo corto y de ahí se van a cortar. El siguiente. En cuanto a la reacción inmunológica, tenemos los anticuerpos como la antigladina, el antiendomicio y la antitransglutaminasa, en donde tiene más especificidad el antiendomicio y la antitransglutaminasa tiene mayor sensibilidad. En cuanto a otra característica que yo mencioné es el gluten y es por la ingesta de prolaminas. El gluten, como ya mencioné, es una molécula compuesta no solamente de hidratos de carbono, sino también de proteínas difíciles para digerir en el cuerpo. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la genética, se relaciona con el haplotipo del HLA de Q2 o de Q8 y a otras enfermedades autoinmunes como pacientes que tengan familiares con enfermedad celíaca, pacientes con síndrome de Down, pacientes con la enfermedad de Addison, enfermedad tiroides, perdón, autoinmune, y también tenemos la enfermedad hepática autoinmune. Siguiente. Ya, en cuanto a su clínica, vamos a tener que el paciente va a presentar astenia, dolor abdominal, meteorismo, anemia ferropénica, osteopenia, osteomalacia, osteoporosis, ferropenia, hipocalcemia. También va a tener otros, pérdida de peso también. En caso de las mujeres va a tener infertilidad y abortos recurrentes. También va a tener tipos de rash como la dermatitis herpetiforme, que no exactamente es por el herpes, sino es por la misma enfermedad celíaca. Siguiente, por favor.
Ya, en cuanto al diagnóstico, nosotros necesitamos una biopsia intestinal más la presencia de anticuerpos ante el consumo del gluten. Esto es necesario para poder identificar y diagnosticar la enfermedad. Se solicita inmunoglobulina, perdón, se solicita anticuerpos IgA totales y anticuerpos antitransglutaminasa IgA. Como podemos ver en la biopsia, vamos a ver que no están definidas las vellosidades. Entonces, si hay anticuerpos positivos, nosotros vamos a realizar una biopsia duodeyunales y de ahí nosotros clasificamos si es MARCH 1, 2 o 3. Pero si no hay anticuerpos positivos, entonces también podríamos tener una probabilidad clínica alta o razonable. Si todavía sospechamos de enfermedad celíaca, mandamos el heterodímero de Q2 y de Q8. Si sale positivo el heterodímero, significa que sí hay enfermedad celíaca y procedemos con las biopsias duodeyunales. Pero si no está el heterodímero, entonces tenemos que valorar otro diagnóstico presuntivo. Ya, siguiente. En cuanto al paciente con déficit de anticuerpos IgA, nosotros, si tiene un déficit de IgA, solicito anticuerpos IgG o envío directamente el estudio genético. El tratamiento como tal es remover el gluten y es importante que el paciente presente una adherencia a la dieta, ¿ya? En caso de que haya una falta de adherencia a la dieta, se tiene que insistir al paciente de que continúe con la dieta, ya que puede desarrollar otros tipos de tumores. Sin embargo, si no hay falta de respuesta, entonces tenemos que confirmar el diagnóstico correcto. Si no es lo que pensamos, tenemos que buscar otro diagnóstico diferencial y en caso de dudas podemos repetir una biopsia intestinal. Siguiente. Ya, en cuanto a si no, el paciente no mejora con tratamiento, nos podremos enfrentar a una enfermedad celíaca refractaria, donde hay dos tipos. Tenemos la celíaca refractaria tipo 1 con linfocitos normales y la celíaca refractaria tipo 2 con linfocitos aberrantes. La primera, de tipo 1, lo vamos a tratar con corticoides inmunosupresores, mientras que la tipo 2 ya es un prelinfoma y utilizamos biológicos como el aletuzumab. Siguiente, por favor. Dentro de las complicaciones tenemos tres tipos de complicaciones, siendo la más frecuente el linfoma intestinal tipo 1, linfoma intestinal de tipo T, perdón, que aparece por una enfermedad mal controlada. La yeyunoilitis ulcerativa, donde aparecen úlceras, estenosis inflamatoria del intestino delgado y hay obstrucción, como podemos ver en la imagen C. Y el sprue de colágeno, que es una enteropatía donde pierde proteínas, que es la imagen que se encuentra abajo. Siguiente. Ya, de ahí pasamos a la enfermedad de Whipple, ya, que es una enfermedad multisistémica y esta es de origen bacteriano. Este es por el actinomiceto positivo, que es la troferima Whipple, es el agente causal. Siguiente. Ya, en cuanto a su clínica, tiene un síndrome de mala absorción. También el paciente va a presentar artritis no deformante, fiebre, linfadenopatías, trastornos neurológicos como encefalopatía, enteropatías, melanosis cutánea, pericarditis y endocarditis. Siguiente. Dentro de la analítica, nosotros vamos a ver una anemia normocítica e hipocrómica, ya un aumento de la velocidad de sedimentación de glóbulos rojos, leucocitosis y datos de mala absorción como la hipoalbuminemia, la hipocolesterolemia y también déficit de absorción de D-xilosa y esteatorrea. Ya, siguiente. En cuanto al diagnóstico, nosotros vamos a tener que hacer una biopsia intestinal y vamos a ver macrófagos en mucosa con PAS positivo, pero sin embargo el CIEL-Nielsen va a estar negativo y esto es importante para el diagnóstico diferencial. El PCR, nosotros necesitamos hacerlo en la biopsia o en el líquido cefalorraquídeo. Entonces podemos ver en la imagen histopatológica cómo tenemos el PAS positivo en los macrófagos, cómo está destruidas las vellosidades y tenemos también una imagen de una endoscopía en la enfermedad de Whipple. Siguiente.
Ya en cuanto al tratamiento, se necesita antibiótico. Le enviaremos al paciente ceftriaxona por 15 días y clotrimoxazol de 1 a 2 años. Hay literatura también que recomiendan hasta 10 años, ya que las recaídas están íntimamente relacionadas con la duración del tratamiento. Pero se estipula que por lo menos debe ser mínimo 1 año. Ya, entonces aquí vemos un algoritmo en donde tenemos toda la clínica, como la absorción, artritis no deformante, fiebre, linfadenopatía. Enviamos la biopsia diagnóstica, en donde van a salir macrófagos PAS positivos y tenemos que enviar, encontramos bacilos y si es Nielsen positivo, nosotros podemos sospechar una Mycobacterium avium, pero si es un Nielsen negativo en enfermedad de Whipple, ¿ya? Sin tratamiento es mortal y el tratamiento de elección, como ya mencioné, es ceftriaxona y también el cotrimoxazol, que es el trimetoprim en las sulfas, al menos 1 año. Siguiente. Muchas gracias.